Más del 80% de las actuaciones contempladas con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o se han hecho o están en marcha. Supone en euros unos 60 millones de inversión. Una parte de esa inversión corresponde a la ciudad, porque todas las iniciativas con cargo a fondos europeos, los que sean, son cofinanciadas. De todo esto han hablado hoy los grupos políticos en la Asamblea, donde ha comparecido el consejero, vicepresidente y portavoz del Gobierno para explicar la gestión del proyecto de nuevo mercado del mixto, que el Ayuntamiento ejecutará con fondos propios. Enseguida, más detalles de esto y de otros asuntos como los deportivos. Entre estos, el punto que separa al Ceuta de los puestos de play-off de ascenso después de su victoria ante el Mirandés. Buenas tardes, primera edición de noticias en Radio Televisión Ceuta. La ciudad ha ejecutado o tiene en marcha un 83% de las actuaciones financiadas con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento de concesión de subvenciones y préstamos en los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata de actuaciones que implican también un porcentaje de inversión propia, en concreto de casi 80 millones de euros. Cerca de 63 provienen de Europa y algo más de 17 los aporta el Ayuntamiento. Son datos ofrecidos por el Gobierno durante una comparecencia del consejero y vicepresidente primero para explicar la gestión en torno al nuevo mercado proyectado en el mixto. Alejandro Ramírez ha completado que las 3/4 partes de la inversión global prevista con cargo a ese mecanismo, pieza central de los fondos Next Generation, está ejecutada o en marcha y por contra la ciudad no podrá ejecutar un 25%, por lo que no podrá beneficiarse de esa parte de financiación europea. La media nacional de ejecución está en torno al 60% a día de hoy. Es cierto, todavía quedan unos meses, todavía un año entero para terminar muchos de los proyectos. Y bueno, en este caso decir que en el caso de Ceuta, como he dicho, estamos ahora mismo en un 82,7% de esas medidas ejecutadas o en fase de ejecución. La veintena de medidas no ejecutadas, lo que implica no beneficiarse de esa parte de los fondos, no se han llevado a cabo por distintas razones. Hay una serie de ayudas que no se han podido utilizar o ejecutar pues por falta de solicitantes, es decir, convocatorias que por ser ya muy específicas sobre una cuestión concreta, en Ceuta no ha habido solicitantes, con lo cual no se han podido ejecutar. Tampoco se permitía poder destinar esa actuación a otra finalidad. En otros casos se trata de proyectos no completados, por lo que el consejero Ramírez ha denominado indefiniciones de las propias convocatorias. Un ejemplo. Había unos fondos que iban destinados a crear una planta nueva de transferencia de residuos orgánicos. Aquí no había viabilidad urbanística ni medioambiental en ese momento, puesto que esa actuación se puede ir a 8, 9 o 10 años y no podíamos tampoco mover ese dinero a hacer otra actuación diferente. Esa era la finalidad específica que marcaba Europa, ¿no? Ha habido proyectos que se han dado, por ejemplo, estas circunstancias, ¿no? Completa la lista una cuarta razón que ha impedido la ejecución de algunas medidas contempladas con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y también después situaciones de proyectos que no han sido autorizados o han quedado desiertos en diferentes licitaciones y no se ha podido continuar. Alejandro Ramírez también ha puesto de relieve lo complejo que es gestionar estas convocatorias con la estructura administrativa de la ciudad. El caso del mercado nuevo del mixto es lo que ha suscitado la comparecencia del consejero Ramírez. El Gobierno pensaba financiarlo con cargo a fondos de recuperación y resiliencia. No ha llegado a tiempo y finalmente lo hará con medios propios. Está dentro del plan de inversiones de la ciudad autónoma. Hasta el momento el Ayuntamiento ha montado un mercado provisional. Ahí estarán los concesionarios del mixto mientras se construye el nuevo mercado de acuerdo con un proyecto que generará una nueva plaza pública. Por lo tanto, el mercado se hará, pero con fondos de la ciudad autónoma. Los socialistas fueron los promotores de la comparecencia de hoy del consejero Ramírez, quien ha evitado que la oposición forzara su comparecencia pidiéndolo motu propio. Sus explicaciones no han convencido al PSOE. La ciudad ha perdido 3,8 millones de euros destinados a la renovación del mercado de terrones por dejar pasar unos plazos administrativos. Y conviene decirlo con claridad desde el principio, no estamos ante un simple error burocrático, estamos ante un fracaso de gestión.
El discurso de Vox ha sido similar. Ese grupo tampoco ha aceptado las explicaciones de Ramírez de por qué se ha perdido la convocatoria de fondos europeos para el nuevo mercado del mixto, que finalmente, como decimos, tendrá que financiar con fondos propios el Ayuntamiento. Usted alude a problemas técnicos, administrativos, urbanísticos, arqueológicos, pero eso son cuestiones que a los vecinos creo que no le importan. A los vecinos le importan los 3,8 millones que se han perdido. Que no ha contestado usted de dónde los van a sacar. ¿De dónde los van a sacar? De eso no ha contestado usted nada. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, el MDIC, observa en lo expuesto por el Gobierno una excusa en vez de explicaciones concluyentes sobre la pérdida de la convocatoria de fondos para el nuevo mercado de terrones. Nos ha contado aquí una retahíla de generalidades que no sabemos a cuento de qué. Después dice que no se quiere excusar. Pues ha sonado a excusa. Ha sonado mucha excusa. Y al final decirnos que se ejecuta más del 80%, pero el resto se devuelve, eso tampoco nos es un consuelo. Decirnos que es que en el resto de comunidades también pasa, eso no es un consuelo. Las razones técnicas y administrativas que el Gobierno ha esgrimido para justificar no haber llegado a tiempo a la convocatoria de fondos a la que inicialmente se apuntó para financiar el nuevo mercado del mixto, ni mucho menos han mitigado las críticas del grupo que lidera Mohamed Mustafa. Para el portavoz de Ceuta Ya se trata de un asunto grave. Son las excusas del mal estudiante. Aquel mal estudiante que suspende porque no hace su tarea, luego acaba diciendo que la materia era complicada o que en el peor de los casos el profesor le tiene manía. A eso ha sonado toda su comparecencia hoy, ¿eh? El Ramadán es una época de espiritualidad, pero no hay que olvidar que la salud es primordial. Toda la población ha de seguir unos consejos generales. En el caso de las personas diabéticas o con alguna enfermedad grave, deben tener en cuenta algunas pautas más concretas. El primer consejo para que un ayuno sea saludable es la hidratación durante las horas de la ruptura. La primera comida ha de ser ligera, con pocos azúcares. La segunda debe contener verduras, carnes, pescados, fruta y lácteos, y evitar azúcares rápidos y ultraprocesados. La última comida debe ser una comida de calidad, es decir, asegurar carbohidratos complejos y azúcares de absorción lenta y evitar refrescos, zumos, batidos y alimentos muy dulces o muy salados. En el caso de personas diabéticas, si quieren hacer Ramadán, deben programarlo al menos 2 meses antes y hacerse una analítica de control para comprobar que están en objetivo. Que tiene la hemoglobina glicada en el objetivo que decimos nosotros, menos de 7, hasta 7 o menos de 7. Deben ser personas que no se tengan que poner insulina 4 o 5 veces al día, que estén controladas y no tengan otras enfermedades graves. Que no toman anticoagulantes, que no toman pastillas para el corazón, que no toman pastillas para la tensión, colesterol, etcétera. También es desaconsejable hacer Ramadán en otros casos. Las personas, aunque no sean diabéticas, tengan insuficiencia renal, tengan insuficiencia cardíaca, tengan amputaciones, tomen medicación para un montón de cosas. Por algo, el primer consejo es la hidratación. Al deshidratarte aumentan los riesgos de infartos, los riesgos de trombosis, porque al ver menos agua hay más riesgo de que la sangre se coagule más. Y es que el ayuno no es el único objetivo del Ramadán. El Islam contempla recuperar los valores perdidos durante el resto del año manteniendo un estado óptimo de salud. El pasado jueves, la consejera de Servicios Sociales llevó a pleno la aprobación inicial del Plan Estratégico de Igualdad 2025-2029. El PSOE propone al Gobierno celebrar un pleno monográfico para analizar la política de igualdad del Ejecutivo. Los socialistas afean a la consejera Bensina que en su propuesta no señale partidas específicas para desarrollar el plan. Afirman que la igualdad se construye con voluntad política, recursos y compromiso real. El premio Maite Alascio ya tiene ganadora en su edición de este año, Antonia Palomo, más conocida como Toñi Palomo, a quien Comisiones Obreras otorga este reconocimiento por toda una vida de compromiso, igualdad y vocación de servicio. La entrega del premio será este jueves, día 5 de marzo, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.
Formada en magisterio, desde 1988 dedica su labor a la protección de menores, una labor que, destaca Comisiones Obreras, realiza con una vocación inquebrantable. El sindicato define a la actual jefa del área de menores como un referente nacional e internacional en su campo. En el panorama político, Palomo desempeñó la Secretaría General del PSOE en Ceuta entre el 2000 y el 2007 y actualmente es presidenta de la Ejecutiva Socialista. El premio Maite Lacio, tal y como explica el sindicato, distingue a quienes han contribuido de manera excepcional al ámbito social y la promoción de la mujer, valores que Antonia Palomo no solo cumple, sino que encarna. No es, por cierto, el primer premio que recibe. Ya en 2009 fue galardonada con el María Deheza a la Mujer Ceutí del Año. Este año será el premio Maite Lacio el que reconozca una vez más una vida de entrega a Ceuta. Ceuta es la sede esta semana de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Tratará proyectos educativos como el Centro de Educación a Distancia, la regulación de las artes plásticas y la tutorización de las prácticas del Máster de Educación. Todos estos temas serán analizados por parte de expertos. Es una oportunidad, según el Foro de la Educación, para dar a conocer la realidad del sistema educativo en Ceuta y para consensuar objetivos y soluciones a los retos de la ciudad. Una magnífica oportunidad, sobre todo por algo que es importante tanto en el foro como en el Consejo Escolar del Estado, que es la participación, ¿no? El hecho de que la educación tiene que ser algo de todo y que nosotros podamos también aprender, ¿no?, de cuál es la experiencia del Consejo Escolar del Estado y que ellos también puedan darnos su feedback, ¿no?, decir, bueno, sus consejos, su visión, y entonces, bueno, pues eso nos pueden dar pistas, orientaciones para ir resolviendo los problemas, ¿no? Del 1 al 3 de mayo, Ceuta será la sede de la edición número 51 del Festival Scout de España, una cita que reunirá a más de 1.400 personas en la ciudad. Scout Ceuta lleva meses trabajando en este festival, un evento que supone el reconocimiento al Grupo Caballa y la oportunidad de que se conozcan jóvenes scouts de diferentes puntos de España, aunque este encuentro reúne a personas de todas las edades. Una nueva ocasión para dar a conocer la ciudad de una forma más directa. El espíritu de este festival no es otro que educar en valores a través de la convivencia para dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Del 1 al 3 de mayo, Ceuta se llenará de scouts de toda España y actividades por toda la ciudad. Un evento que contará con el apoyo de las navieras y de la ciudad para que todo aquel que llegue encuentre aquí su hogar. A solo un punto de los puestos de play-off de ascenso y a 14 del descenso. Esa es la situación de la agrupación deportiva Ceuta tras encadenar este domingo su tercera victoria en 9 días al imponerse en Andúba al Mirandés por 0-1. Con la permanencia prácticamente en el bolsillo, el Ceuta se lanza a por el play-off de ascenso a primera. Los blancos sumaron su tercera victoria de la temporada a domicilio gracias a un solitario gol de Marcos Fernández tras una magistral asistencia de Rubén Díez y a la providencial actuación de Pedro López, que guían al Ceuta hacia un triunfo de mucho mérito, teniendo en cuenta que los caballas disputan los últimos 20 minutos en inferioridad por la absurda expulsión de Aïssar Ahmed. Qué bonito suena eso. No, bueno... El paso creo que sí, casi no, nos vamos a poner de pelear a otra cosa que no ya a la salvación, pero como digo, hay tantos equipos y tan extraordinario nivel que nosotros tenemos que seguir sumando, disfrutando del momento, disfrutando de la temporada. Y bueno, hasta donde nos dé, ¿no? No nos vamos a poner ni nos vamos a cortar para arriba. El Ceutí sigue en puestos de descenso en la segunda división de fútbol sala. Pese a plantar cara, el equipo unionista no pudo con el líder destacado, el Guanapix Zaragoza, que se impuso por 2-4 en el Guillermo Molina. La Unión África Ceutí perdió ante el líder destacado de la segunda división, el Guanapix Zaragoza, que se imponía en el Guillermo Molina por 2-4. Los blanquinegros opusieron resistencia y se mantuvieron con vida hasta el final del partido, pero no les dio para puntuar y se mantienen una semana más en puestos de descenso, aunque con un partido menos.
El equipo de Nacho García no pudo con el líder intratable de la competición ni con los árbitros, que no vieron un gol fantasma que pareció muy claro y que habría supuesto el empate a 3 en el tramo final del choque. No obstante, es evidente que pese a la derrota, los unionistas están compitiendo a mucho mejor nivel, lo que invita al optimismo en cuanto a sus opciones de permanencia, que ahora tienen a 2 puntos. Y en la primera femenina de fútbol sala, el Ceuta empató a 2 goles con les Corts. Las blancas fueron capaces de remontar en la recta final, pero se les escapó el triunfo a falta de 22 segundos. Las catalanas se adelantaron con un doble penalti a falta de 8 minutos. A falta de solo 2, igualaba para las caballas la brasileña Costa. El Ceuta no se conformó y fue capaz de remontar a falta de 45 segundos para el final, con un gol de cabeza de Morgana Rabadelli. Pero la alegría les duró poco a las ceutíes, ya que el equipo catalán, atacando con portera jugadora, hizo el definitivo empate a 2 en los últimos instantes. Radio Televisión Ceuta emitirá este martes desde las 9 de la noche, al término de la segunda edición del informativo, la charla técnica de la 10ª cuna de la Legión. La prueba se celebrará el sábado y Radio Televisión Ceuta también la retransmitirá en directo. El capitán del tercio Duque de Alba, Jorge Vergara, el presidente del Club Anllera, Miguel Martínez, y el asesor de la Consejería de Deportes, Fernando Rodríguez, expondrán en un programa especial presentado por Salvador Jaramillo las claves de esta edición de la cuna y resolverán las dudas de los participantes. Podrán seguir la charla técnica por TDT, la aplicación Ceuta Play en nuestra web y en nuestros perfiles en redes sociales. Y si tienen dudas, plantéenlas en directo en redes o por WhatsApp. Eso mañana, el sábado, la cuna. Este sábado, desde las 9:30 de la mañana, te ofrecemos en directo la 10ª edición de la carrera Cuna de la Legión. Desde las Murallas Reales te ofrecemos la salida de la carrera y el desarrollo de la misma con las mejores imágenes de la cita y los comentarios de especialistas. Este sábado, en directo, desde las 9:30 de la mañana, 10ª edición Carrera Cuna de la Legión. En TDT, redes sociales y nuestra plataforma Ceuta Play. Vamos a ver el tiempo para las próximas horas. Esta tarde se espera lluvia y tormenta, temperaturas entre 14 grados de mínima y 16 de máxima y viento de levante. Mañana martes seguirá en la misma línea, lluvia y tormenta, ligera bajada de la mínima que llegará a los 11 grados y la máxima se mantendrá en los 16. Viento de levante que cambiará a poniente a última hora de la tarde. Es todo en esta primera edición, la segunda, como siempre, a las 8:30. Pasen una buena tarde.